Lo que les quiero platicar hoy es acerca de este proceso de transición gubernamental que desde mi punto de vista sigue siendo muy lento, porque normalmente cuando hay un nuevo gobierno se dan los nombramientos, renuncias, en fin, y aquí todavía percibimos que a pesar de que es el mismo partido, es Morena quien gana y conserva la presidencia, se están dando grupos al interior de algunas secretarías, y hay que decirlo como es, algunos que todavía siguen añorando el López Obradorismo y los que representan la tendencia de la presidenta Sheinbaum. Es un proceso lento porque vamos a empezar por el ejemplo, creo que es más ilustrativo, los delegados federales. La gran mayoría de ellos, SST, Salud, el que usted me diga, vienen de la época de la presidencia de Felipe Calderón. Y la gran mayoría se metieron al servicio profesional de carrera. Por tanto, tienen una protección de ley que continuó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y de López Obrador. Hoy pedirles la renuncia es particularmente complicado, pero costosísimo en términos de liquidación. Hay secretarías, y voy a poner el ejemplo porque lo conozco bien de la SCT, donde los 31 nuevos delegados ya están designados y ninguno ha podido tomar posesión porque no han podido sacar a los anteriores. ¿Qué tal? Y eso estoy hablando de un término administrativo. Échale números lo que costaría las liquidaciones de todos esos delegados en todas las secretarías de Estado. Es una fortuna de dinero. Y digo, si ya de por sí tenemos una perspectiva de crecimiento bajo, las amenazas de Trump y no tener dinero para eso, hace muy complicado el asunto. Pero el ejemplo particular que quiero poner hoy ya para poder pasar a la discusión tiene que ver con Birmex. Como usted sabe, se acaba de hacer la licitación consolidada de productos médicos para todo el sector salud. IMSS Bienestar, IMSS Salud, ISSSTE. Esa compra se va a llevar logísticamente a través de Birmex, de la megafarmacia, que tiene una instalación muy grande en Huehuetoca, donde se recepciona, se cataloga, se divide, se almacena y se redistribuye a todo el país. La directora de Administración y Finanzas, Emaluz López López, pues está sosteniendo lo que yo llamaría un franco y abierto enfrentamiento con Iván Olmos, el director de Birmex, gente que viene del gobierno de la doctora Sheinbaum, del gobierno de la ciudad, de su confianza, y es un enfrentamiento abierto en el que ella se dice, se rumora y se comenta, presume que es gracias a que ella tiene el puesto por influencias de Andy López Beltrán. Y está bloqueando toda la compra de lo que tiene que ver con cámaras frías, termómetros. La medicina tiene que estar catalogada y distribuida dependiendo de ciertas sensibilidades y una de ellas es el clima. Tienes que tener sensores de movimiento, sensores de temperatura y eso incluso es norma sanitaria, no es opcional. O sea, Birmex lo tiene que hacer sí o sí. Pues la señora López trascendió que dice, pues no se hace porque yo digo. Y porque, bueno, se podría presumir o pensar que quiere beneficiar a alguien cercano al grupo del secretario general de organización de Morena. Hasta ahí el ejemplo, Luis Miguel. Creo que tenemos, como en cualquier espacio, los pleitos entre los que no se terminaron de ir y los que no terminan de llegar. Pero luego tenemos temas que se definen como prioridad. En este caso, abasto de medicamentos. Es una prioridad porque fue uno de los temas en donde más quedó a deber el gobierno anterior. Vamos a hablar de seguridad, podemos, por supuesto, hablar de la forma en que se manejó el COVID, pero todo lo que tiene que ver con medicamentos generó mucha molestia y ahora genera muchas expectativas. A mí me genera expectativas incluso un cambio de relato, de narrativa de Eduardo Clark, subsecretario de Salud, que de manera muy sana asume que hay problemas, hay autocrítica, cosa que no vimos el sexenio pasado. Sí. Y toda esa autocrítica funciona en la medida en que se vayan resolviendo las cosas. Si lo que nos estás contando se mantiene, el gran problema no es qué grupo gana, es todos los que pierden con un mal resuelto problema de abasto de medicamentos, que creo que es lo que nos debería de preocupar. Ya no digamos a los ciudadanos, ya va a ser un tiempo que al gobierno le preocupe un tema en donde cuesta vidas, cuesta calidad de vida y cuesta patrimonio. Qué gran resumen, porque efectivamente Clark encabezó la megalicitación
precisamente para tener mejores costos, para hacer una compra consolidada más eficiente. Bueno, la medicina ya viene en estos días y resulta que la instalación donde la vas a recibir no tiene sensores, no tiene cámaras frías, o sea, no tiene lo mínimo necesario para que esa medicina esté bien, no caduque y no se eche a perder. ¿Por qué? Por un pleito de grupos de poder. Juan. A ver, como dice Luis Miguel, yo creo que lo que hay que destacar aquí es, la verdad, la falta de sensibilidad de quienes representan a los grupos. O sea, no es posible que al margen de intereses económicos, intereses partidarios, políticos, etcétera, no haya la menor sensibilidad en relación a un problema tan grave como es el de salud. Sobre todo pensando que los más vulnerables son los que están sujetos a programas sociales y que tienen que destinar una parte importante de lo que reciben en la compra de medicamentos, que por este tipo de absurdas disputas se encarecen. Y entonces simplemente no les llegan. Entonces, yo creo que la llamada de atención que haces es fundamental, porque hace falta que la presidenta en ese sentido pues ponga orden y les exija resultados, porque es un tema prioritario para todo el país. Es que lo que estamos observando, y poníamos el ejemplo de Birmex, pero podemos ir a la Secretaría de Estado que me digas, donde existe esta división de entre los que heredaron del pasado y los que vienen nuevos, que insisto, la paradoja es que vienen del mismo partido, tenían que ser el mismo grupo y se pelean más como si fueran rivales políticos. A ver, ya hubo un caso, somos de corta memoria, pero los pleitos en el paso de la admisión de Fox a Calderón fueron brutales. Lo decían quienes lo vivieron, fue más tersa la transición de Calderón a Peña o de Peña a López Obrador que la que hubo entre Fox y Calderón. Ahora sí, pa' pleitos el de Caín y Abel y eran hermanos. Pero estamos viendo una reedición 2025 de esta etapa que se da sobre todo en los mandos medios, que además es donde suceden las cosas, porque a lo mejor entre secretarios y subsecretarios hay un mejor diálogo, hay un nivel más elevado, pero donde realmente suceden las cosas, que es en la parte operativa, hay un freno que está bloqueando el desarrollo de lo que se planteó como plan de gobierno, que además, súmale las amenazas de Donald Trump, la baja perspectiva económica que vamos a tener. O sea, esto nos lleva a pensar que vamos a tener uno de los años más terribles de los que se tenga memoria reciente, y que el gobierno tendría que tener una suerte de eficiencia adicional a lo normal que le podemos exigir, porque son condiciones muy, muy complicadas y lamentablemente lo que estamos viendo son pleitos internos. Fíjate, no podemos seguir viendo al gobierno como con sus secretarías como si fueran compartimentos estancos. Pongo un ejemplo. Lo que pasa en la SCT con los programas de conservación, reconstrucción, Es etcétera. SITCT. Ya cambió. Le quitaron una letra, ¿eh? Sí, yo se la quité, pues es que también hay austeridad, ¿no? Bueno, la verdad es que no hay infraestructura, por eso la quité. Mira, lo cierto es que esos programas tienen que estar casados con los de la Secretaría de Seguridad. Al final, en las carreteras, cuando hay baches, topes y baja velocidad, son proclives para los asaltos y demás. Entonces hay cosas que están engarzadas. Ahora, los titulares de las representaciones estatales, por ejemplo, de la SICT, tienen que coordinar los programas que tienen recursos estatales y federales. Entonces, no solo te llevas entre las espuelas los programas federales, te llevas todos los programas estatales. No solo no va a haber dinero, no los han podido cambiar. O sea, estamos ante una realidad de inoperancia absoluta. En un contexto, lo decías tú muy bien, Guillermo, tan complicado que yo diría la regla que debería estar prácticamente impreso enfrente de cada escritorio es no metas autogoles. Ahora que van a jugar Chivas América, decía un comentarista, yo digo, no hagan expulsiones tontas. Bueno, hablando de expulsiones, a mí me gustaría expulsar a muchos funcionarios del gobierno, pero pues no somos árbitros. Lo que sí es que vamos a ir un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Grupo Fórmula con Eduardo Rusi.